En este momento tomo contacto directo con el doctor Humberto Tapia Escalante, candidato asambleísta por la provincia de Loja del Movimiento Construye. No son días, no son días buenos, doctor, son días de dolor, de tristeza, de desazón, quizá hasta de un grado de desesperanza por lo que ha pasado. Doctor, le saludo en este día triste aún, con las condolencias por la pérdida de un hombre tan valioso como Fernando Villavicencio. Una buena tarde. Doctor Lauro, buenas tardes para usted, para su audiencia, todo ese importantísimo cantón de la provincia de Loja. En realidad hubiésemos preferido conversar sobre otros temas que nos tenían motivados, entusiasmados en la recta final de la campaña, pero desafortunadamente pues hay que dedicarle un tiempo a conversar sobre esta tragedia que sucedió hace pocos días y que no hace más que afirmar precisamente la teoría impulsada por Fernando Villavicencio respecto a que el país está en manos de gente que en realidad no tiene ningún reparo en cegar una vida humana en función de que al ser nombrados, al ser identificados, a ser vinculados con prácticas ajenas a la ética, a la moral, no tienen ningún empacho en cegar una vida independientemente de quién sea. Nos tiene profundamente contrariados todavía, han sido largos días, largas noches, tristes días, tristes noches en función de este evento. Entendemos que la población en general también lo está pasando difícil, hemos visto muestras de intenso dolor, tristeza, aflicción por parte de la ciudadanía común, que independientemente de que sea adepta o no al personaje, ve que este no es el escenario de un país que quiere, que es el suyo, que aspira a tener. Yo haré trascender su condolencia pues a la familia cuando la tengamos cerca, pero en realidad nos aflige un mal momento al Ecuador entero en estos días. Sí, doctor, nos duele mucho porque uno lo veía a Fernando Villavicencio con tanta valentía, con tanta convicción, con tanta decisión, que transmitía que era imbatible, que era un hombre que estaba sobre el resto en su voluntad de construir y de levantar un país tomado por las mafias y el narcotráfico, pero tristemente de una manera criminal, imperdonable, le arrebataron la vida. El movimiento Construye en Loja, gente buena, que también es una fortaleza de Fernando Villavicencio. ¿Cómo reaccionaron y cómo han transcurrido estas horas, estos días después de el crimen de un hombre tan valioso, de un patriota como Fernando Villavicencio? Y usted entenderá, y yo suelo poner este ejemplo, lo he buscado en función de hacerme entender un poco. Yo soy médico de profesión y para nosotros es difícil, muy doloroso cuando se pierde un paciente, a sabiendas de que es una persona que está a lo mejor con alguna enfermedad, está en un estado crítico y que casi podemos saber cuál va a ser el desenlace. Es tremendamente duro, es difícil esa realidad para un profesional médico. Sabe, la persona está en plenitud de condiciones, como usted bien dice, en buena confianza, absoluto, consciente, dice, minutos, la presencia de imágenes de la televisión, este evento, en realidad, todo va, pues, de que estemos más de afectados, todavía tratando de asimilar un evento. Por eso es que he dado reuniones estos días, entiendo que todavía no respecto a temas que están en el aire en los días siguientes, porque el impacto ha sido tan significativo que en realidad poco reponerse, poco calmar el corazón y el sentimiento y darle espacio para que el cerebro piense un poco más claro y pueda organizar algunos elementos, pero yo entiendo que con el pasar de los días esto sucederá. Todavía se han dado marchas aquí, sé que están habiendo plantones en otras ciudades del país. Yo entiendo que es la forma de canalizar esta pena de la población. Está bien que se lo haga, yo creo que va a seguir sucediendo. Es la forma de mostrar su contrariedad, su tristeza, su respaldo también a la familia. Eso sucedió acá en Loja como en otras partes del país. Entiendo yo que algunas definiciones se sucederán más bien en los días siguientes, ya cuando
un poquito disminuya esto y pueda la gente reunirse y conversar sobre estos otros temas que también son de interés nacional. Doctor, en las redes sociales veía también de la marcha que se efectuó en Loja, la gente con ira, con impotencia, cuestionaba a expolíticos, a la exseguridad, más bien a expolíticos, a expresidentes, a las autoridades actuales, también a la seguridad que tenía Fernando Villavicencio. Esa marcha, ¿cómo la vivieron ustedes allá? Que era como un grito de desahogo al dolor que se encuentra todavía circulando en el interno, en el fuero interno de la gente de nuestro país, que no necesariamente tienen que ser de construyo, de gente buena, sino que ha conmovido a todo el Ecuador. Sí, en realidad una marcha muy significativa fue convocada por el movimiento de gente buena, salió de hecho de su recinto, entiendo que paseó la ciudad, yo estaba en otro tipo de actividades, usted entenderá, han sido varias las que se han provocado en estos días, pero vimos un significativo apoyo, como no puede ser de otra manera, independientemente del actor, la población simpatiza o no con él, salió una manifestación muy importante, muy grande, muy significativa, cosa que se lo agradecemos todos por lo que de alguna manera lo conocimos. Entiendo que mucho más todavía la familia aprecia en alto grado ver este nivel de solidaridad, de empatía con él, pero a mí me parece que en realidad esto nos debe también plantear el escenario de que si bien es cierto que alguien tiene que responder por este tema en función de que algo aconteció, de que algo se debe hacer, yo veo que también hay un escenario un poco más claro respecto a que eh, el mismo Fernando dejó escribiendo en sus múltiples libros, que tiene varios, los responsables de lo que acaba de acontecer. Es cierto que estos jóvenes que aplastaron el gatillo son pues los responsables directos, eso es cierto, es obvio, alguien tiene que hacer esa parte del trabajo, pero no son ellos los responsables absolutos del tema, eso no hay que confundirse. Quienes idearon esto, quienes buscaron a la gente para que realice este execrable hecho, están con nombre y apellido en los libros que dejó escribiendo Fernando Villavicencio. Así que me parece que hay que en esas páginas buscar los organismos de control, la justicia del país, tiene un relato de los posibles o de los seguros involucrados en este evento. Esperemos que la justicia no nos quede debiendo en esta vez también, como ha sucedido en otros crímenes de características más o menos parecidas que han sucedido en el país. A uno le llena de muchas dudas, estimado doctor Humberto, porque al general Gabela lo mataron hace más de una década y hasta ahora mismo no se sabe quién fue el criminal, sobre todo intelectual, o los criminales intelectuales que le cegaron la vida. Acá se han llevado la vida de un patriota como Fernando Villavicencio, que ha luchado por décadas, sobre todo contra la corrupción. Si bien el proceso electoral estaba plenamente definido así, suena poco solidario desde el Consejo Nacional Electoral, desde otros candidatos que dicen el proceso tiene que seguir como si nada, no se debe mover nada. Incluso ayer la presidenta Tamaín del CNE decía eso. ¿Ustedes cómo reciben eso? Porque tienen primero que designar un sustituto a Fernando Villavicencio y la otra, encarar el debate y ya las elecciones la otra semana. Sí, en realidad es un panorama un poco sombrío, pues porque a más de este desafortunado e infeliz acontecimiento, pues se vienen una serie de responsabilidades a la par, como bien las que usted señala con muchísimo criterio. O sea, alguien tiene que ocupar ese espacio, nos referimos a la parte electoral, y eso pone aprietos a todos, porque encontrar una persona con el talante de él, el discurso, la preparación para que asista a un debate en un par de días y enfrente lo que se viene en la campaña, en realidad es una tarea prácticamente imposible. No se va a poder realizar eso. Yo entiendo que a nivel nacional están teniendo largas jornadas de reunión desde hace prácticamente 2 días con el objetivo de poder identificar la estrategia para poder enfrentar esto. Sin embargo, hasta el día de hoy yo no conozco aún que exista un pronunciamiento respecto a lo que va a suceder en función de la persona que va a ocupar ese espacio, de la asistencia al debate. No tengo yo una información de última hora hasta el día de hoy exactamente. Yo entiendo que eso está absolutamente demorado y con justa razón.
No digo por las características de la persona que tiene que aparecer. Segundo, porque tiene que reunir algunas condiciones, además que permita que en este momento le imprima un poco de serenidad al país, a la población, con un discurso en realidad poderoso, muy fuerte, que permita que esto suceda. Entonces, yo creo que esto todavía va a tomar unos días más. Cierto es que hay el pronunciamiento ya oficial que la fecha no se mueve, y pues hay que más o menos trabajar con esa disposición. No hay opción alguna de replantear eso. Por lo tanto, las actividades que teníamos pensadas, algunas han sido suspendidas temporalmente. Sin embargo, la meta del día 20 sigue planteada, y por lo tanto habrá que congeniar con esa realidad difícil, sobre todo para el movimiento, porque el resto no tiene mayor problema. Pero yo entiendo que se tomará la decisión más sabia respecto a esta circunstancia que estamos atravesando, y el 20 a lo mejor podemos dar, como hubiese deseado él, un buen momento para los ecuatorianos en función de que se escogió la opción adecuada. Sí, doctor, sin duda alguna es irreemplazable Fernando Villavicencio. No, no habrá persona alguna que pueda encajar en la talla por toda su trayectoria y la convicción por un país, pero lamentablemente las leyes también establecen condiciones para seguir en marcha el proceso, y en el 112 del Código de la Democracia manda designar a una nueva figura para que ocupe esa candidatura como tal. Se hablaba de algunos nombres, el tío del licenciado Fernando Villavicencio, el señor Valencia, el capitán Edwin Ortega. De pronto algunos nombres más se han esgrimido, estimado doctor Humberto, para que la gente esté también siguiendo de cerca este triste desenlace que lamentablemente tiene que ser así. En realidad sí, yo he escuchado más de uno, algunos de los que usted acaba de mencionar, pero es en función de, entiendo yo, diferentes corrientes que hay en el movimiento, ¿no? Se plantean nombres por cercanía con Fernando mismo, por amistad con él, por trayectoria con él, con la vicepresidenta, incluso con los dos movimientos que auspician la candidatura. En realidad yo he escuchado más de uno. Sin embargo, de eso pues no quiere decir, y a lo mejor no es responsable también el nombrar uno como definitivo, porque esto serán otras instancias lo define. Y yo entiendo, como señalaba hace un momento, que va a demorar unos días más en que esto suceda, porque termina siendo tan significativa esa decisión que me parece que el apuro no es buen aliado en este momento. Entonces, a pesar de que el tiempo queda corto, yo entiendo que utilizarán cada minuto disponible para razonar profundamente la persona que puede encarar la parte que viene del proceso. Pero como ratifico, es cierto, como usted lo señala, hay más de un nombre que se ha citado. Sin embargo, de esos, yo sé que ninguno de ellos ha sido formalmente planteado. Entonces tendremos que esperar la decisión de orden nacional respecto a, en función de los méritos, las características, nos hagan saber quién es la persona que ha sido o que reúne esas condiciones que permitirá que afronte el proceso de ahora en adelante. Bien, doctor, estaremos muy pendientes de aquello. Para concluir, en razón que me indicaban de comunicación que maneja su agenda, usted tiene enseguida otra entrevista. Solo para concluir, estimado doctor, yo ayer hablaba aquí en este medio con desazón, con tristeza y hasta con desesperanza. Y uno se plantea una pregunta, y también le plantea a ustedes como líderes políticos, como ciudadanos: ¿será posible enarbolar esa bandera que Fernando Villavicencio nos planteaba, luchar sin cuartel, de manera implacable contra la corrupción, contra las mafias, por la ética pública? Sin él, ¿será posible esto, estimado doctor, para transmitirle a la gente? Yo creo, doctor Lauro, que este es el momento precisamente de aplicar lo que él con tanta sabiduría y entereza dejó prácticamente como impronta. Hay que ser valientes, hay que ser valientes. Este es el momento que hay que demostrar eso. Me parece que cuatro puntales debemos considerar. El primero, pues hay que llorar por el amigo. Así es esto, así funciona el ser humano, hay que llorar al amigo. Segundo, hay que no olvidar al amigo. Sabemos, hay una cita que dice que los seres humanos pues físicamente ya no están, pero solo mueren cuando se los olvida. No hay que olvidarlo.
Hay que recordarlo cada día, porque es indispensable ese elemento de ahora en adelante en la realidad nuestra. Tercero, que hay que estar pendiente y abrigar a su familia, la familia que queda. Tiene niños en crecimiento, hay dos niñas talentosas músicas que son parte de su familia, un pequeño niño casi adolescente, varoncito, que tiene que crecer con el ejemplo de la solidaridad respecto a su padre. Y como cuarto elemento, el revisar lo que deja escrito en su ideario, en su plan de gobierno, en su plan de actividad. Nos dejó la tarea escrita, hay que leerla y hay que hacerla cumplir. Me parece que ese es el escenario que debe empujarnos de aquí en adelante. Esas cuatro consideraciones y fundamentalmente una actitud valiente para que se entienda que quien generó este terrible hecho no va a tener la razón. Aquí la gente no se va a arrinconar en las casas, no se va a esconder tras las puertas, no nos vamos a quedar mudos. Aquí hay una generación que empieza a formarse a través de su ejemplo, sus consejos, su amistad y su cercanía. Hay una generación de valientes. Ese es el mejor tributo que se le puede dar a él de ahora en adelante y yo entiendo que la población lo va a asumir así, con entereza, con valentía, con decisión. Y yo creo que será un paso importante el que podamos construir esta nueva realidad partiendo de un doloroso escenario, pero en función de un país que nos merecemos vivir, que merecemos que sea mejor, y una vida mejor, pero en función de este evento infortunado, pero con una actitud distinta también de todos los actores del pueblo ecuatoriano que hemos sido afectados por este gravísimo hecho que ocurrió en el país. Doctor, le agradezco mucho y le pido a nombre del pueblo de Calvas, de la provincia de Loja, si es que el pueblo lojano le confía a usted que lo represente, lleve esa bandera siempre por delante y que con el tiempo, antes de arrodillarnos a la corrupción, a la delincuencia, ustedes nos hagan más firmes, más valientes y entre todos abracemos esa causa, porque nuestro país tiene dos opciones: o esconderse muertos de miedo a los delincuentes o unirnos y enfrentarlos, que la asamblea sea de unidad y de trabajo conjunto, más no de división, para que eso signifique campo abierto para los criminales. Le agradezco la gentileza, doctor. Una buena tarde. A usted, doctor Lauro, mi saludo afectuoso para toda la provincia de Loja y su audiencia, y tengan la certeza absoluta de que en realidad sabremos dignamente, altivamente, defender este importante territorio nacional lleno de gente buena, de gente trabajadora, que lo que quiere es ayudar a construir un mejor país. En esa tarea vamos a estar todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias a usted. Le agradezco. Amigos y amigas, ha sido la participación del doctor Humberto Tapia Escalante, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, lista 25, con respaldo político de la organización de hecho Gente Buena. Él mencionaba que aún no está decidido el nombre de la persona que reemplazará la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. Hay algunos nombres. Gente Buena, lo que respecta al colectivo Gente Buena, está promoviendo al capitán Edwin Ortega, pero se habla de un tío de Fernando Villavicencio que políticamente no ha sido tan visible, y de otras figuras que en el transcurso del día de hoy tendría prácticamente que definirse, porque el domingo es el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, y si es que no participa el candidato en el debate, puede ser causal de destitución, incluso que ni se posesione en el cargo, porque un alcalde de la provincia de Manabí lo removieron del cargo por no haber asistido a un debate obligatorio por el Consejo Nacional Electoral. Son días duros, son días tristes. Ojalá la sabiduría de los líderes políticos de Construye, de Gente Buena, le entreguen al país, más allá de quien quiera estar en esa corriente política, una opción que también signifique un legado construido por muchos años por Fernando Villavicencio. Y como lo decía ya, amigos y amigas, el día de ayer estaba plenamente afectado, golpeado y lleno de desesperanza, pero levantando de nuevo la mirada, la frente. Creo que, como le decía el doctor Humberto Tapia, hay dos caminos: o nos arrinconamos muertos de miedo, de pavor,
de los criminales, nos hacemos a un lado para que tomen control absoluto de nuestro país, o el pueblo, la gente buena, el pueblo de paz que trabaja con honradez, se une con la clase política, con todos, y buscamos detener esta ola criminal, sangrienta y dolorosa para el Estado ecuatoriano.